Blackwater, tomo 2, El dique. Capítulo 5, Dominó. El primer aserradero de Perdido lo construyó Roland Caskett en 1875. Más tarde, el anciano se hizo con el derecho de tala de 7.500 hectáreas de terreno maderos en los condados de Baldwin y de Escambia. En el momento de su muerte en 1895, el aserradero de los Caskett producía 60 metros cúbicos de madera al día. Los árboles talados que no podían procesar en el aserradero de Perdido se enviaban río abajo hasta el aserradero de reserva de Simenon. Roland Caskett había sido analfabeto hasta su muerte, pero era capaz de mirar un bosque de 1 hectárea y calcular, con un margen de error inferior a 0.05 metros cúbicos, la cantidad de madera que iba a generar. Además, había tenido el sentido común de casarse con una mujer inteligente, Elvenia Caskett, que le dio 2 hijos y una hija. La hija murió a causa de una mordedura de una serpiente acuática que salió del río Perdido y reptó hasta el césped de su casa. Pero los 2 hijos crecieron fuertes y sanos, y gracias a los esfuerzos de su madre se convirtieron en hombres educados, con buenos modales y emocionalmente sensibles. De hecho, Roland solía quejarse de la importancia de la impronta de feminidad que esta educación había dejado a su hijo mayor James, un muchacho blando y afeminado. Cuando Roland Caskett se instaló en la zona, los condados de Baldwin y Escambia estaban cubiertos de impenetrables bosques de pino, y aunque parecía inconcebible que pudiera agotarse algún día, bastaron 3 aserraderos funcionando a pleno rendimiento para empezar a lograrlo. La expansión de los usos de la resina y la trementina no hizo más que empeorar la cosa, ya que miles de árboles se consumieron desangrados por explotaciones furtivas sin recursos. Una vez un árbol se desangraba, ya no valía la pena cortarlo. El bosque fue retrocediendo alrededor de Perdido, y los páramos más alejados se volvieron aún menos densos a medida que los árboles desangrados morían y se derrumbaban con la primera tormenta primaveral. Roland Caskett protestó amargamente cuando el secretario del Interior propuso una estricta legislación para la preservación de los bosques y exigió una aplicación más severa de la legislación anterior. El testamento de Roland Caskett dividió sus posesiones a partes iguales entre su esposa y su hijo menor Randolph, y dejó tan solo una pequeña renta anual de mantenimiento al otro hijo James. En el preámbulo del documento dictado, el viejo Roland declaró que no habría podido descansar en paz sabiendo que había entregado la explotación de su imperio forestal a un hombre marcado con el sello de la feminidad. Sin embargo, al día siguiente de la legislación del testamento, Elvenia Caskett cedió su mitad al hijo desheredado, aunque en realidad no fue solo ese gesto de generosidad lo que hizo que James Caskett permaneciera junto a su madre hasta su muerte y la cuidara con inquebrantable afecto durante años de senilidad y desamparo físico. James no podía ni pensar en la idea de casarse sin tener la sensación de haberse metido algo desagradable en la boca. Cuando James y Randolph, en un esfuerzo conjunto poco habitual entre hermanos, se hicieron cargo de la explotación del aserradero de los Caskett, comenzaron a adquirir todos los terrenos de alrededor de Perdido que pudieron. Su padre y los propietarios de los demás aserraderos creían que comprar terrenos maderos era un despilfarro de capital. Era mucho más barato pagar a los propietarios por el derecho de explotación forestal. La nueva práctica comercial de James y Randolph fue objeto de asombro y burla por parte de todo el mundo, pero los hermanos persistieron. Una vez adquiridos los terrenos, se dedicaron a talar sistemáticamente lo que crecían en ellos y replantarlos de inmediato. En 5 años, los Turk y los Dearborn tuvieron que administrar la sensatez que aquella política y decidieron imitarla. El viejo aserradero de los Puckett, también en Perdido, terminó finalmente quebrando, pues se quedó sin madera que comprar.
Durante 20 años, los aserraderos de los de Bournemouth y de los Turk ocuparon el segundo y tercer lugar tras el de los Casket. A veces los de Burr tenían un año mejor que los Turk y viceversa, pero los propietarios de los aserraderos eran los únicos que sabían realmente qué empresa valía más. En todo caso, los Casket eran quienes poseían más tierras y no dejaban de adquirir nuevas propiedades cada vez que se les presentaba la oportunidad. Randolph Casket murió mientras su hijo Oscar estudiaba en la Universidad de Alabama. James dirigió el aserradero como buenamente pudo durante 2 años, hasta que Oscar regresó a Perdido para ocupar el puesto de su padre. Oscar y James, animados por Mary Love, no dudaron en comprar una hectárea de pino Elioti, rodeada por los bosques de los Turk. Los aserraderos más pequeños estaban procesando ya la segunda o tercera tala de sus terrenos, pero los Casket tenían varias hectáreas de bosque virgen, algo raro en aquellos lares. Mary Love y James Casket eran los propietarios del aserradero y de los terrenos, pero Oscar dirigía todas sus operaciones. James iba a su oficina todos los días y siempre encontraba alguna forma de mantenerse ocupado, generalmente con la correspondencia, pero gran parte de su trabajo era prescindible y de hecho podría haberlo hecho un hombre contratado por $2,000 al año. En cambio, la empresa no podía funcionar sin Oscar. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y de las interminables jornadas de trabajo, tenía tan poco dinero como la pobre Sister, y todo el mundo sabía que Sister no tenía nada. La gente del pueblo, que no sabía nada de la situación de la familia, veía las 3 casas de los Casket y sacaba sus propias conclusiones del hecho de que Oscar y Elinor vivieran en la más grande y la más nueva. Todos creían que sin Oscar en el aserradero iría a la quiebra en cuestión de semanas e imaginaban que éste poseería desde luego una parte sustancial del capital de los Casket, pero no era así. Oscar y Elinor ni siquiera eran dueños de la casa donde vivían. Esta había sido un regalo de Mary Love, que sin embargo nunca se había tomado la molestia de firmar el traspaso de las escrituras. En una ocasión Elinor apremió a Oscar a que le recordara a su madre aquella omisión, pero Mary Love reaccionó airada. «Oscar», exclamó, «¿pero qué crees tú y Elinor? ¿Que los voy a echar a la calle? ¿O a quién iba a meter ahí? Cuando vivías al final del pasillo, no quería que se fueran de mi casa. ¿En serio crees que voy a dejar que se marchen más lejos de mí que a la casa de al lado?» Oscar volvió a su casa y le contó a Elinor lo que había dicho su madre, pero Elinor no se dejó convencer tan fácilmente y mandó volver a Oscar. Y esta vez recibió una respuesta aún más airada de su madre. «Oscar, tú y Elinor se quedarán con la casa cuando yo muera. ¿Quiere que te enseñe el testamento? ¿En serio no puedes esperar a que muera?» Oscar se negó a volver a sacar ese punto, pero Elinor seguía sin estar satisfecha. A los habitantes de Perdido les habría sorprendido descubrir el modesto salario que Oscar percibía del aserradero. En una ocasión, Oscar se aventuró a quejarse a James y este expuso el caso ante su cuñada. «¿Qué necesitan?», dijo Mary Love. «Dímelo, James, y saldré a comprarlo. Le diré a Bray que se lo deje en la puerta de casa». «No se trata de eso, Mary Love», respondió James. «No necesitan muebles nuevos, ni un coche nuevo, ni nada por el estilo, pero Elinor necesita dinero para comprar comida cada semana. Necesitan dinero para pagar al carbonero en invierno. La semana pasada Oscar encargó un nuevo juego de dominó de marfil y cuando llegó tuvo que pedirme prestado $10 para pagarlo. Mary Love, yo creo que al bueno de Oscar le corresponde un poco más de dinero. Sabes que se lo gana sobradamente». «Dile a Oscar que venga a verme», insistió Mary Love. «Le daré todo lo que quiera y dile a Elinor que llame a mi puerta, obtendrá todo lo que desee». A Mary Love le gustaba verse a sí misma como el cuerno de la abundancia de la familia y por eso se dedicaba a repartir regalos de todo tipo, de forma insensata y sin escatimar esfuerzos. Se consideraba holgadamente recompensada por la gratitud de sus hijos y si percibía que estos no estaban lo bastante agradecidos, también podía hacer algo al respecto. No le resultaba nada difícil mantener a Sister en una posición de dependencia servil, porque la joven, Mary Love, estaba segura, no tenía perspectivas matrimoniales ni dinero propio.
Sister nunca abandonaría perdido ni la casa de su madre ni el ferviente abrazo de Mary Love. Oscar, en cambio, se había lanzado impulsivamente en aquel matrimonio con Elinor y con ello había debilitado el cordón emocional que los unía. Los lazos económicos entre madre e hijos, sin embargo, seguían siendo fuertes y eso no cambiaría mientras la cuestión dependiera de Mary Love. Doña Generosa no tenía intención de permitir que Oscar se librara de sus favores. Elinor comprendía claramente la situación y así se lo explicó a su marido. Tal vez tengas razón, Elinor, dijo Oscar. Es muy probable que mamá actúe como tú dices y a mí también me da pena por Sister, la pobre. Pero ¿qué puedo hacer yo? Puedes enfrentarte a ella, puedes decirle que si no te paga un sueldo decente dejarás el aserradero en la ruina. Puedes decirle que haremos las maletas y nos mudaremos a Bayou, La Batre, el próximo martes. Y que yo regresaré dentro de un mes para recoger a Miriam. Eso es lo que puedes decirle. No, no puedo. Mamá no me creerá. Sabría que es un farol. ¿Qué íbamos a hacer tú y yo en Bayou La Batre? Es un lugar deprimente y yo no sé nada sobre la pesca de la gamba. Si James y tu madre hicieran lo correcto, siguió Elinor, te darían 1/3 de los beneficios del aserradero y te cederían 1/3 de los terrenos de los Casket. Oscar soltó un silbido solo de pensar en ello, pero no lo harán. Puede que no de entrada, dijo Elinor pensativa, pero si tú no vas a tomar cartas en el asunto, Oscar, me tocará a mí hacerlo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Oscar inquieto. Todavía no lo sé, pero déjame que te diga algo, Oscar. Sacrificaría lo que fuera para ponerte en el lugar que te corresponde. Elinor, por mí no tienes por qué molestarte. Nos va bastante bien, ¿no te parece? No tan bien como podría irnos, Oscar. No me cansé con cualquiera, ¿sabes? Mi padre solía decir que le gustaría ver qué hombre elegiría para casarme y mi madre siempre añadía que sería muy poderoso o rico. Oscar rió. Pues supongo que le has demostrado que se equivocaba. Yo no soy poderoso y desde luego no soy rico. Mamá y papá no se equivocaban, replicó Elinor. Esas palabras no sonaron naturales en sus labios. Desde luego no tenía la costumbre de hablar de sus padres. De hecho, pienso demostrar que tenían razón. Oscar dejó de preguntar algo. Deja que te pregunte algo. ¿Para qué crees que habría venido a Perdido si no para casarme con el mejor hombre del pueblo? ¿Me estás diciendo que te casaste conmigo porque pensabas que era rico y poderoso?, preguntó Oscar, a quien no parecía molestarle en absoluto aquella idea. Por supuesto que no. Ya sabes por qué me casé contigo, Oscar, pero no voy a permitir que sigas matándote a trabajar en ese aserradero solo para que James pueda comprar cubetería y artículos de cristal y para que la señora Mary Love siga llenando sus cajas fuertes de caudales mientras nosotros somos pobres de solemnidad. Bueno, Elinor, solo dime qué hacer y lo haré. No me importaría tener mucho dinero. Bien, respondió su mujer. Así pues, cuando te diga vamos, me seguirás hasta el fin del mundo. En los últimos tiempos, la población de Georgia, Alabama y Florida había sucumbido en una especie de fiebre que del domino y Perdido no había resultado inmune. La enfermedad había atacado con virulencia y ya durante el primer brote febril se había organizado timbas de dominó cada noche por todo el pueblo. Ese primer brote mórbido había remitido, pero muchos hombres seguían jugando de manera regular. Entre ellos estaban los varones de las 3 familias propietarias de los aserraderos: James Casket, Oscar Casket, Tom Bendeneff y Henry Turk. Todos los lunes y miércoles a las 6:30 de la tarde se reunían en la mesa roja cuadrada de la casa de Elinor, acompañados por otros 3 personajes: Leo Benkitt, Warren Moye y Vernon Smith. Leo Benkitt era el médico más respetado del pueblo. Warren Moye era un hombre elegante a quien durante el día podía verse invariablemente detrás de la recepción del Hotel Osceola, siempre con un cojín que cubría la silla para aliviar el dolor de sus sempiternas hemorroides. El tercero, Vernon Smith,
Tenía el carácter de un bufón enano de la corte real española. Era joven y feo, con ganas, con una cara alargada que a los granjeros les recordaba la cabeza de un terreno muerto, salvo que la de Bernal tenía varios lunares de los que crecían largos pelos. Así todos los lunes y miércoles Elinor ponía especial cuidado en mantener cerrada la puerta de la sala durante toda la tarde, pues los hombres fumaban puros y cigarros y el humo habría invadido la casa entera. Todas esas tardes Sadie descolgaba las cortinas de la habitación para que no se impregnara de olor a tabaco. Durante las partidas los hombres tiraban las innumerables colinas de puros y cigarrillos a un recipiente de cristal con agua del tamaño de una pecera. Al cabo de unas cuantas horas, la habitación estaba tan llena de humo que Sadie no podía entrar a vaciar el recipiente sin que los ojos se le llenaran inmediatamente de lágrimas, y en la sala había un ruido considerable. Los hombres gruñían y aporreaban la mesa cuadrada con sus fichas de dominó de marfil. Cada vez que barajaban montaban un estruendo que retumbaba por toda la casa. Eso sí, nadie soltaba una palabrota más allá que algún maldita sea, a excepción de Bernal Smith. Todos los presentes acudían a la escuela dominical. Las historias y rumores que se intercambiaban sobre aquella mesa roja en el transcurso de la velada no diferían mucho de las historias y los rumores que las damas de perdido compartían por la tarde durante sus partidas de bridge. Mientras los hombres jugaban dominó, Elinor y Sadie se sentaban en el porche delantero en el primer piso. Elinor cosía y Sadie leía. Pronto, las otras esposas adquirieron el hábito de acompañar a sus maridos y pasar la tarde con Elinor, o por lo menos llamarla por teléfono para hablar un rato. Siempre que la visitaba Amanda o Caroline, Elinor mostraba un interés excepcional e insaciable por conocer detalles sobre los aserraderos de sus maridos y se empapaba de los pormenores del negocio madero, que las dos mujeres eran capaces de rescatar de sus mentes, nada dotadas para ese tipo de asuntos. Amanda y Caroline coincidían en que alguna motivación debían de tener Elinor para querer obtener aquella información, aunque ésta aseguraba que era simple curiosidad. Cuando las partidas de dominó terminaban por fin, hacía rato que las esposas se habían marchado solas a sus casas y que Elinor y Sadie se habían ido a la cama. Oscar acompañaba a sus amigos a la puerta principal donde los hombres se daban las buenas noches y, con excepción del recato James Casket, se aliviaban sobre las camelias recién plantadas de Elinor. Entonces Oscar volvió a entrar a su casa y gritaba: «Sadie, levántate y cierra las puertas». Oscar era un hombre amable y bueno, pero su madre lo había educado en la holgazanería. Y si podía conseguir que una mujer hiciera algo por él, no dudaba en pedírselo. Mientras Oscar subía fastidiosamente al primer piso, Sadie abría las ventanas del salón del desayuno, vaciaba el recipiente de las colillas en el patio de arena, cerraba la puerta principal, apagaba todas las luces, volvía a su cuartico y, con los ojos aún irritados por el humo, se echaba en su catre para seguir durmiendo. Un lunes por la tarde, mientras los hombres jugaban en la planta de baja, Elinor y Caroline se sentaron en el porche del primer piso, sacaron la cuna de Frances y la colocaron de modo que pudieran contemplar a la niña mientras se mecían en el columpio. Elinor, como de costumbre, volvió a sacar el tema del negocio del maderero. Caroline, consistente a esas alturas del interés de su anfitriona por el asunto, había acudido a una cita con información. Un día durante la cena había interrogado a su marido y, aunque éste se había sorprendido ante el súbito interés de su esposa por algo que nunca le había parecido importante, había respondido a sus preguntas con todo tipo de detalles. «No, Elinor», dijo Caroline negando la cabeza, «a Tom no le va bien. Estoy segura de que no le estoy contando nada nuevo. Tom me dijo que tanto Henry Torque como Oscar conocen sus problemas. Lo extraño es que Tom nunca me lo hubiera dicho a mí. Me sorprendió tanto. Todo empezó con la riada. Tom perdió todos sus papeles y se ve que tenía casi $100,000 en...» Caroline hizo una pausa, incapaz de recordar el término preciso que había empleado su marido. «¿En facturas pendientes de cobro?», preguntó Elinor. «Eso es», dijo Caroline con complacencia.
Hablaba como si estuviera chismorreando sobre alguna tontería sin importancia, y lo cierto era que a Caroline le parecía que no la tenía. Los aserraderos eran cosa de hombres. Estaba convencida de que nada podría interferir jamás con el dinero de Tom, que Tom le daba cada mes para que le llevara a la casa y comprara ropa. Mientras sus necesidades estuvieran cubiertas, pensaba Caroline, Tom podía hacer lo que quisiera con el resto. Y el problema, Elinor, es que no solo perdió todo ese dinero, sino también toda la madera que almacenaba en el aserradero y toda la que había llevado a casa del señor Manson, porque su granero también quedó arrasado. Luego, la mayor parte de la maquinaria se llenó de barro y hubo que reemplazarla y ahora no hay dinero. Tom dice que no sabe cómo va a seguir adelante. ¿Y no puede pedir un préstamo?, preguntó Elinor. Pues se ve que no, dijo Caroline, orgullosa de haber tenido la perspicacia de hacerle esta misma pregunta a su marido. Fue al banco de móvil y se arrodilló ante el presidente para pedirle dinero para reconstruir el aserradero, pero el presidente del banco le dijo, señor, ¿cómo sabemos que no va a haber otra inundación? Porque no la va a haber, exclamó Elinor tajante. Eso espero, sinceramente, respondió Caroline. Tuve que tirar mis mejores alfombras en mi vida. Fui igual de infeliz. En todo caso, Tom dijo que el banco no le quiso prestar el dinero porque creían que habría otra riada y que arrastraría con todo por segunda vez. Entonces, ¿no va a conseguir el dinero? Bueno, puede que sí, puede que no. Los bancos dicen que le prestarán el dinero una vez el dique esté construido, pero no antes. Así que Tom está muy ansioso porque el proyecto se ponga en marcha. Solo espera aguantar lo suficiente y yo también espero que aguante. Cuando está preocupado por el negocio, Tom no presta ni una brisa de atención a ninguna otra cosa en el mundo. Cuando Caroline se marchó a su casa, Elinor se quedó en el porche con Frances y, en contra de su costumbre, decidió esperar a Oscar. Al oír que éste subía las escaleras, lo llamó al porche. Oscar, dijo, Caroline me ha dicho que Tom tiene problemas para que los bancos le concedan un préstamo. Claro, respondió Oscar dudativo. Todos los tenemos en realidad. Nadie nos va a prestar dinero para reconstruir nuestros negocios hasta que el dique esté terminado. ¿Y qué pasaría si no llega a construirse? Oscar se sentó junto a su mujer. ¿En serio te interesa? Claro que sí. Bueno, dijo Oscar, que se echó hacia atrás con las manos en la nuca y empezó a mecerse con suavidad en el columpio. Supongo que Tom tendría que arrojar la toalla. ¿Y nosotros? Bueno, nos iría bien durante un tiempo. Supongo que nos la arreglaríamos. Solo nos las arreglaríamos, Elinor. Lo que estamos tratando de hacer ahora mismo es recuperar lo que hemos perdido con la inundación. Pero si realmente queremos crecer, entonces tenemos que ampliar el negocio. Y eso no lo podremos hacer sin un préstamo. Y ningún banco en este estado, ni en ningún otro, ya que estamos, nos va a prestar dinero hasta que el dique esté construido. Por eso estamos trabajando tan duro. ¿Lo entiendes ahora? Elinor asintió lentamente. Estoy que me caigo de sombrerazo, dijo Oscar. ¿Te vienes a la cama? No, contestó Elinor. Todavía no tengo sueño, ve tú. Oscar se levantó, se inclinó sobre la cuna para besar a Frances ya dormida y se metió en casa. Mucho después de que Oscar se desvistiera, se arrodillara junto a la cama para rezar, se acostara y se quedara tan profundamente dormida como su hija, Elinor seguía despierta. Sentada en el columpio, se mecía despacio mientras contemplaba la oscuridad. En la negra noche, los robles acuáticos se mecían con el viento. Algunas ramas podridas, cubiertas de un hongo verde y reseco, dejaban caer ramitas y hojas, o a veces caían enteras. Con un crujido y un golpe seco sobre el suelo arenoso, más allá del río perdido, negro, fangoso y borboteante, arrastraba inexorablemente cosas muertas y vivas hacia el remolino del centro de la confluencia.